Muy buenas, bienvenido a Publisher Weekly en español y es un placer estar hoy con Eric Broza, autor de El legado de Heisenberg. Muy buenas, Eric. Buenos días. Bueno, pues empezamos por el principio, como siempre digo, y si para los posibles lectores que nos están viendo, si yo fuera a una librería y cogiera El legado de Heisenberg, ¿de qué me dirías que va? Es una pregunta complicada. De hecho, es probablemente la más complicada para mí, porque es ciencia ficción, pero yo he intentado hacer algo más tipo las series de Netflix, ¿sabes? Que son como ciencia ficción, pero que no te das cuenta. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es Dark. Dark al final son viajes en el tiempo, son ciencia ficción pura, unos paralelos, pero la gente la ve, le encanta y no se preocupa por la ciencia de atrás. Se la explican de un modo tan fácil y esto es lo que yo he intentado hacer. Es decir, sí que hay una parte de ciencia ficción, por eso se llama el legado de Heisenberg, por Werner Heisenberg, que bueno, hizo el principio de incertidumbre de Heisenberg y es la base de la ciencia ficción, pero realmente la novela va de la historia de los personajes. Hay un personaje que empieza con un sueño, es el prólogo, y a partir de aquí se desarrolla esta pequeña parte de ciencia y la historia de los personajes. Y Eric, cuál es la semilla de una historia tan original? ¿De dónde nace? Pues esto realmente era una pequeña idea que tenía yo hace años, es decir, hace muchos años empecé a escribir relatos para mí, eran algo personal, me gustaba y lo hacía, pero siempre lo dejaba a medias y tenía varias historias sin acabar. Y en 2021 tuve un sueño lúcido de estos que al final te acuerdas, lo vives, que parece que es todo real, y me pareció que era el principio perfecto para el libro. Y es justo el prólogo. El prólogo es una adaptación de este sueño que tuve, y luego ya lo junté con esa idea, y bueno, en pocos días tenía el principio, el final, y solo tuve que hacer la parte del medio. Bueno, te iba a preguntar que cómo has sido capaz de hacer una aportación real a un mundo tan difícil como la ciencia ficción, pero al final me has dicho que ha sido un sueño lúcido, o sea que ya tengo la respuesta. Sí. Entonces, ¿me puedes decir qué parte ha sido la que te ha sido más fácil de escribir y cuál la parte más complicada? La parte más fácil, bueno, primero el sueño ya fue despertarme y decir, tengo que apuntarlo. Así que ya lo tenía. Simplemente lo tuve que adaptar, eso fue fácil. El final lo tenía claro, porque era también, ya más o menos tenía la idea de hacía años. Y lo más difícil es no a la parte del medio, sino que tenga coherencia toda la parte del medio. Cuando hay una fecha, hay una hora, a veces hablas de personajes y cuando estaba revisando el libro me di cuenta que hablaba de un personaje a las 10 de la mañana y luego a las 12 estaba en otro sitio. Y cuando lo pensabas decías, uy, es que es imposible, porque si esto dura media hora y eso dura 15 minutos, no pueden pasar 2 horas. Entonces, la parte más complicada ha sido eso, cuadrar las fechas, decir, vale, aquí ponía que era este año, ¿coincide? Sí. Y ha sido más que nada eso, la coherencia entre las horas y las fechas. ¿Y cuáles han sido tus referentes literarios, Eric? En este caso, de hecho, yo empecé a escribir porque me gustaba simplemente para mí, no quería publicarlo al principio, simplemente era un hobby y una manera de trabajar menos, de hecho así suena mal, pero yo realmente venía de trabajar muchas horas extra, que evidentemente no te pagan, y acabas con una dinámica de workaholic que al final estás trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cenas y tu vida es trabajar. Cambié de trabajo y decidí que tenía que frenar de algún modo, haciendo algo que me gustara. Y esto fue, dije, voy a escribir, empecé a escribirlo y empecé a hacer lo que me venía a la mente, sin pensar en ningún tipo de referencia, sin pensar en nada. A mí me gusta mucho la novela negra, la novela de, bueno, asesinatos, investigaciones, y esto no tiene nada que ver. Entonces, mis referentes son más de novela negra, pero como no tiene nada que ver con esto, es realmente como si no tuviera referentes. ¿Y cuál dirías que es la mayor virtud del legado de Heisenberg, Eric? Yo creo que es la forma de presentar la ciencia ficción, bueno, la ciencia más ficción, de un modo muy sencillo. Que bueno, de hecho creo que ese es mi punto fuerte realmente, el poder presentar cosas de un modo sencillo. He tenido tres lectores iniciales, es decir, yo lo hice para mí, luego se lo pasé a tres personas muy diferentes en todo, en tipo de estudios, de trabajo, de gustos, y las tres me dijeron, se entiende, me gusta y tienes que publicarlo. Y eso fue lo que me animó, el decir, vale, he puesto ciencia y se entiende, no, no es complicado. Y Eric, también destaca el trazado de los personajes, ¿no? Cómo desarrollan los personajes y cómo los describes y cómo interactúan. ¿Te has basado en personas reales o en otros libros, en el cine o cómo? A ver, es inevitable no basarse en algo, y sí que es cierto que hay algunos personajes, hay dos muy claros que tienen parte de personalidad de gente con la que he trabajado, pero luego
son una mezcla. Es decir, no es que sea una persona en concreto, sino que tiene este rasgo de esta persona, luego tiene este otro de esta otra persona, y al final, bueno, al final es para darle esa parte de verdad, ¿no? Es lo que dicen que una gran mentira tiene una parte de verdad. Pues eso es lo que he hecho. Es decir, vale, tengo este personaje, voy a darle este toque de tal persona que conozco para que sea realista, pero claro, al final es una historia y no puedo reflejar a esa persona al 100%. Tengo que añadirle un toque de otra o esa parte inventada. Y Eric, antes has hablado de tu influencia cinematográfica o de la influencia cinematográfica y de series en la obra. ¿Nos puedes hablar de algunos de esos referentes? Bueno, en este caso es difícil centrarse en uno solo. Hay muchísimas obras de ciencia ficción. Lo que sí que puedo decir es que cuando yo escribía el libro, para mí eran como imágenes. Yo pensaba en la escena y lo estaba viendo como si fuera una película. Y de hecho, lo veréis en el libro, que hay mucho diálogo y em, poco detalle del narrador a veces. Es un narrador omnisciente que lo sabe todo, pero yo no quería que te contara la historia solo al narrador, porque al final tú en la vida real, cuando hablas con alguien, si esa persona te engaña, tú no lo sabes. Es decir, tú te vas a creer a esa persona. Y eso es lo que yo quería poner. Si yo lo sé todo, sí, tiene su gracia, pero no toda la gracia. Entonces el libro también es un poco thriller, que tiene su misterio, tiene su evolución de los personajes, y quería que fueran ellos quien te contaran, como si fuese una serie, al final, ves la conversación, y hay gente que te engaña, gente que cree saber algo que no lo sabe, y eso es lo que he reflejado aquí. Entonces, influencia, pues series de ciencia ficción y películas, es que no me decantaría por alguna en concreto. Es decir, te podría hablar de grandes obras como Minority Report, como Dark, como serie que comentaba antes, que al final no es que sea lo mismo el libro, pero sí que algún toque tienen de esas obras de decir, vale, al final esto, aunque tú no quieras, te influye. Y cuando estás explicando, tendrás algún recuerdo o hablarás de una cosa concreta que puede estar relacionada con eso que tú ni te das cuenta, pero lo tienes porque lo has visto ahí. Y Eric, ¿te recuerdas el momento en que te diste cuenta de que podías ser autor, es decir, de que podías escribir un libro, publicarlo y que el libro estuviera bien escrito, que fuiste consciente de todo eso? Sí, fue cuando mis lectores que decía me dijeron, lo tienes que publicar. Yo antes, ya te digo, fue el cambio de trabajo que le dije a mi nuevo jefe, decirle, mira, ya lo conocía de antes, y le dije, si voy contigo es para escribir un libro. Él no lo entendió, fue como, vale, no sé de qué me hablas. Y era un reto personal, era esto, decir, vale, estoy trabajando muchísimas horas y al final me estoy perdiendo algo de la vida. Y quiero obligarme a escribirlo, no para publicar. Entonces, cuando llegué al final, yo dije, vale, ahora tenía 76.000 palabras, algo así, escritas y dije, vale, es el momento de entregarlo bueno, a mi mujer, a mi hermano y a una amiga. Se lo leyeron y me dijeron, mira, falta un poco más de descripción aquí, falta un poco más de aquello allá. Entonces lo revisé y fue cuando miré una editorial. Entonces encontré Caligrama Editorial, vi los servicios que tenían y dije, mira, pues es el momento. Me han dicho que sí, ¿por qué no? ¿Sabes? Hay esta opción, es una autopublicación que ya te hacen toda la distribución, te hacen toda la parte complicada, ya la hacen ellos. Eh, es como si fuera el destino, ¿sabes? Que te está ya animando a hacerlo. Y Eric, ¿cómo ha sido tu experiencia con tu sello? Ha sido buena. Sí que es cierto que en algún momento, por la falta de experiencia, te pones nervioso de decir, bueno, es que parece que no avanza, pero claro, hay muchos procesos que tú desconoces por detrás. Es decir, yo empecé creo que fue en abril o tal vez junio, no lo sé, por ahí, entre abril y junio, en un momento con ellos. Entonces, al principio les pasas la novela, se la revisan, te hacen un informe editorial, tienes que revisar sus comentarios, aplicarlos, y luego vienen muchísimas fases que tú, como persona que no está en el mundo, desconoces. Entonces, claro, yo ya empecé a publicar en Instagram que tenía una novela que iba a salir pronto, y ya han pasado 2 meses desde que empecé, pero bueno, estoy contento, al final el resultado ha sido muy bueno. Todavía estamos trabajando en varias partes de publicidad y bueno, solo es agradecimiento, porque al final tú llegas a un mundo desconocido, no sabes qué hacer y te van guiando poco a poco en todos los pasos. Y te da seguridad al fin y al cabo, claro. Sí. Y muchas Y, cosas que no piensas te las ponen ellos delante, es como, uy, esto no lo había pensado, gracias, ya lo tengo. Eric, ¿cuál es el libro que tienes ahora mismo en tu visita de noche? Es decir, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? Bueno, aparte de el mío, que lo he leído varias veces, de hecho me llegó la semana pasada, bueno, principios de semana, perdón, los libros impresos ya de la editorial. Eh, Ahora me voy a quedar mal, porque ahora no me acuerdo el nombre. Era Así controlaré tus sueños, de John Verdon, que es una novela negra, como decía, policíaca. No está en la visita de noche, yo soy más lector de transporte público, pero bueno, porque al final es
como aprovechar el tiempo. Es decir, a mí cuando voy a trabajar, al final, si tienes que ir en transporte público, igual es media hora, una hora, y es un momento perfecto para decir, bueno, ¿qué hago? ¿Puedo leer o puedo simplemente mirar por la ventana en ese tiempo? Entonces lo aprovecho en ese momento para leer. Y bueno, como decía, lo que más he leído en mi vida es novela negra, policíaca, y bueno, he seguido esta serie de John Verdon desde el principio, y ahora voy por eso. Y Eric, ¿de qué parte del legado de Heisenberg estás más orgulloso como autor? Pues no tengo ninguna parte en concreto que me guste más. Sí que hay algunas escenas que creo que hablan de sentimientos, que te explican los personajes. Creo que tal vez eso es lo mejor de la novela, el que puedas empatizar con ellos y entender lo que están pasando. Al final la novela está ambientada en un futuro cercano, es decir, es en 2028, son que queda nada para ello, y los retos a los que nos enfrentamos ahora mismo van a ser los mismos. Sí, tenemos una evolución tecnológica, pero si tú miras atrás, miras en libros, series, películas del año 2000, lo que pasaba entonces pasa ahora. Yo tengo un ejemplo muy claro. La serie de West Wing, el ala oeste de la Casa Blanca, la vi en 2020 y la serie es del 99, bueno, entre el 99 y el 2004. Y ves que hay muchos temas políticos que hablan en la serie, que es justo lo que pasa ahora. Es como si no hubiera cambiado el mundo. Sí, sí, la tecnología ha cambiado, tenemos muchísimas cosas, pero los problemas son los mismos. Los conflictos, problemas de identidad, racismo, todo esto al final no cambia, porque tardamos muchísimo como sociedad en arreglar los problemas. Y por eso, aunque no sea el tema del libro, se ven en algún momento algo de todo esto, porque al final son personas normales. Estas personas tienen que enfrentarse a estos problemas, quieran o no, y eso es tal vez la parte de la que estoy más orgulloso, los sentimientos que reflejan estas personas en este contexto que al final no deja de ser la actualidad. Eric, ¿qué le dirías a una persona que quiere, bueno, a alguien que siente que tiene talento para escribir y sin embargo le da inseguridad, ¿no? Qué le dirías? ¿Cómo lo animarías? Le diría que lo haga, sin más, que se lance a hacerlo, porque desde mi punto de vista hay dos tipos de hobbies. Bueno, es decir, tienes tu trabajo, que muy poca gente tiene la suerte de dedicarse a su vocación. Si hay gente que le encanta, conozco algunos, pero igual conozco a tres personas que se dedican a lo que les gusta. Luego están los hobbies. Hay para mí dos tipos. El que te hace desconectar, para mí, por ejemplo, es ver Netflix, ver una serie. eh, Realmente no estás creando nada, simplemente te lo pasas bien, es un rato que desconectas, tienes una serie, entiendes la historia, bien. Tengo un amigo que me decía, para mí es el pádel. Yo voy a jugar, desconecto y salgo como nuevo. Y luego hay otro tipo de hobby, que es ese más creativo, donde creas algo, que para mí era escribir un libro. Es algo que me gustaba de siempre, era para mí mi vocación y me animaba a hacerlo. Es decir, no hacía falta que nadie me dijera, vamos a escribir. No, ya lo hacía yo porque me gustaba. Y cuando escribía, me sentía bien después. Le comentaba a unos amigos que tú al final puedes estar trabajando un día, tienes un mal día, por lo que sea, el motivo que sea, y si al acabar el día empiezas a hacer lo que te gusta, una hora, 2 horas, lo que puedas, cuando haces balance del día es positivo. Y es lo que me pasaba a mí. Entonces, si a alguien le gusta realmente escribir, le diría que lo haga, incluso si no publica, simplemente porque se va a sentir bien, porque va a Sí, ser un hobby que le va a hacer sentirse realizado. es que la expresión artística también es una manera de sacar de dentro y es terapéutica, ¿no? Ujú. Sí, pero incluso para mí también es el deporte. Hay dos tipos. Tú puedes salir a correr por fitness, simplemente por estar en forma, por sentirte bien con, bueno, contigo mismo, tener salud, o puedes hacer un deporte de competición y el resultado será distinto. Cuando tú salgas a correr para tener salud, acabarás bien, te sentirás bien, estarás mejor de salud, pero si lo haces por competición, seguro que cada día cuando llegas un poquito más lejos o haces un poco más tiempo o antes un poco más, notarás un reconocimiento interior, una satisfacción que nada en la vida te puede provocar que no sea esto tu vocación. Eso es. Y, Eric, ¿cómo te ves como autor en unos años? Bueno, depende de cómo vayan las cosas. Yo espero que vaya bien. Eh, no me veo encasillado en una temática, porque al final yo ahora mismo tengo varias historias en mente y son muy distintas. Es decir, no es ciencia ficción, tengo en mente ideas más de psicología, más de novela negra, bueno, porque al final he leído mucha y me gusta la novela negra. Me veo que si todo va bien, escribiendo historias de diferentes tipos, eh, incluso llegando a más contenido audiovisual, a nivel de series, películas, eso para mí sería un sueño, llegar a decir, vale, me ha gustado tu historia, vamos a hacer la realidad. Y eso sería increíble, pero realmente ahora mismo, también supongo que es para no decepcionarte si no van las cosas como quieres, no tengo expectativas de nada. Es decir, yo tengo mi trabajo, sigo en él, evidentemente,
Si todo va bien y me dicen, no, mira, es que tienes que dedicarte a esto, genial, porque será cambiar a mi vocación como trabajo. Si no, pues seguiré como estoy hasta ahora, trabajando, escribiré en mi tiempo libre y si a la gente le gusta, perfecto. Y si no le gusta, bueno, pues escribiré para mí, que al final es lo que me hace sentir bien. Eso es, pues, muchísimas gracias por atendernos, Eric, y desde aquí recomendamos el legado de Heisenberg, un libro que nos consta que merece muchísimo la pena. Muchísimas gracias por atendernos, Eric. Muchísimas gracias a vosotros.